Si te parece, Rosa. Cuando tú quieras. Pues buenas tardes, ilustrísimos señores y señoras académicos, señoras y señores. Abrimos la sesión pública en el día de hoy, 9 de abril, en el que va a dar comienzo un formato de sesión que, bueno, hasta ahora no lo habíamos nosotros puesto en marcha con mucha asiduidad, y me refiero a lo que es la cuestión de salir un tanto de lo que es la conferencia como tal para asumir un diálogo entre nuestros dos invitados, sobre todo nuestra invitada principal, nuestra protagonista, Rosa Díaz, y Vicente Mazón, que al unísono pues, van a desarrollar este apartado de la obra literaria de nuestra académica correspondiente, Rosa Díaz, en este caso centrado en lo que es la literatura infantil y juvenil a lo largo de su extensa obra. De manera que creo que no nos vamos a limitar a escuchar un contenido sobre una cuestión concreta como es la que he reseñado, sino que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar un diálogo, unas respuestas y unas preguntas que se van a realizar probablemente a partir de lo expuesto por Vicente Mazón y por supuesto con toda la experiencia como escritora y como poeta de Rosa Díaz en su respuesta a lo largo de esta sesión. De manera que yo simplemente abro la sesión, como he dicho, y a continuación pues dejo que ellos dos inicien lo que es esa conferencia. Bueno, pues cuando queráis, yo me retiro. ¿Pasa por aquí? Sí, sí. Le pones el título a su lado, sí. Bueno, va cerca y hablamos de las cosas. Muy bien. Bueno, excelentísimo señor presidente, querida Rosa, ilustrísimos compañeros, amigos y amigas, buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a este nuevo acto de la Real Academia. Como adelantaba el presidente, la idea es intentar darle algo más de dinamismo sobre la base de lo que es una conferencia. En ciertos momentos voy a poner pausa, le voy a lanzar una pregunta a Rosa sobre lo que yo he ido planteando para que ella pueda darnos, ya que la tenemos aquí, una visión en primera mano, y al final de esa parte pues ella hará una lectura de poemas de acuerdo con lo que vamos a ir tratando a lo largo de este rato. Empiezo por lo tanto yo y en un ratito te paso la palabra. La voz de una poeta, como es el caso de Rosa Díaz, se cocina poco a poco, a fuego lento en los fogones de la cocina de la vida y la palabra. Es un proceso lento en el que la obra se va elaborando desde que se añaden los primeros ingredientes para darle una base sólida. Se le añaden los condimentos y especias que matizan los sabores y todo aquello que la despensa de la experiencia de las lecturas y escritura permiten que el guiso evolucione hasta haber concluido. Si bien es cierto que para el escritor la obra solo termina cuando se sirve, la combinación de los mismos ingredientes de la receta jamás dará un plato idéntico. Dependerá de las manos que los trabajen, y eso es lo que hace que un autor, que una autora tenga su toque, su voz personal. Las estrategias de mercadotecnia que mueven el sector editorial recurren a diario a la frase vacía del autor o autora revelación, de la voz más personal de determinados géneros literarios, cuando no existe aún detrás una trayectoria sólida que los respalde. En el caso de Rosa Díaz, con una trayectoria de varias décadas, hilvanadas por títulos en diversos géneros, afirmar que posee una de las voces más personales de nuestras letras no es caer en los lugares comunes, sino en una realidad que cualquier lector habitual de poesía dará por buena. La extensión y variedad de su producción literaria, los reconocimientos recibidos, o el hecho de que haya sido estudiada por críticos y escritores como José María Barrera, José Hierro, Francisco Morales Lomas, José Antonio Ramírez Lozano, Antonio Rodríguez Almodóvar, Ramón Tamames o Julia Uceda, son argumentos que respaldan esa originalidad. Si se quiere abundar más en esa dirección, les invito
a que echen un vistazo a las referencias bibliográficas que se recogen en la página que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes le dedica a la autora. Los fogones literarios de Rosa Díaz son sólidos, nacen prácticamente con ella, son inmanentes a su personalidad. Su diálogo con las letras se remonta a los 5 años, cuando empieza a escribir como entretenimiento, y algo después, a los 8, al iniciar un diario novelado. A los 12 ya había escrito su primera novela. Escribía y escribía sin parar. Tanto es así que su madre, preocupada, le decía que lo dejase, y ella respondía que nadie le pedía que dejase de guisar. Antes de los 20 recibe su primer reconocimiento literario por parte del Ateneo Sevillano, aunque hay que aguardar hasta 1980 para que vea la luz La célula infinita, título con el que inicia su vida pública. De su escritura anterior nada queda. La destruyó como han hecho otros autores por borrar los ensayos que los traen hasta un presente de madurez. Desde ese momento, la publicación de nuevos títulos se sucede con regularidad. Cantabile para cuerda enamorada en el año 83, Casa Cripta en el 85, Tótem en el 86, La doncella cincelada en el 88, Cuarto de los humildes en el 93, Tenebrario en el 94, Juan Juan en el 92, Perfecto amor en el 96, Monólogos con la C30 en el 2000, El color de la sangre de las princesas en el 2003, Gata mamá en ese mismo año, Los campos de Dios en el 2007, Esperando a Grenouille en el 13, Vintage en el 2022, que además se presentó con la Academia, y así hasta 19 poemarios más. Con algunos de ellos, Rosa ha conquistado premios en distintos puntos de la geografía peninsular: el Ciudad de Alcalá de Henares, el Fray Luis de León, Miguel Hernández, Fray Bernardino de Sahagún, Ciudad de Jaén o el Charo González de literatura infantil. En este breve recorrido por su producción lírica, al margen dejo la narrativa, la ensayística y sus artículos periodísticos, no puedo dejar de mencionar que Juan Juan quedó finalista en el Premio de la Crítica Andaluza en 1994. Monólogos con la C30 fue propuesto por la Sociedad de Críticos Andaluces para el Premio Nacional de Literatura de 2001. Además, Monólogos fue traducido al italiano para Edizione i Quaderni di Abanico. Y Adivíname quedó seleccionado para el Premio Nacional de Literatura Infantil en el año 2010. El título, que recoge los poemarios compuestos entre 1980 y 2005, La palabra vivida, en una edición de Point de Linnet cuidada con mimo, es la síntesis de su poética hasta ese año, pero a vivida podrían acompañarla otros adjetivos igual de certeros, como vívida, vivaz y vital, hasta vitalista, pues su poesía camina entre nosotros, nos acompaña en los trayectos cotidianos, por la C30 por ejemplo, o en el viaje hacia lo más hondo del alma y la búsqueda de Dios de la célula infinita, que como se ha indicado vio la luz en 1980 para renacer en la primavera con una nueva edición de 2021. El reconocimiento exterior de su poesía ha llevado a que intervenga en numerosísimos actos como invitada. Así cabe destacar su presencia o reconocimiento en actos como, y solo es una selección muy medida, el primer premio de poesía Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en la Casa Real, en el Palacio de Oriente, allá por 1992, su participación en Cultura y Habla Andaluza, junto a personas del calibre de Gregorio Salvador, Miguel Ropero, José María Vaz de Soto, José Manuel Trigo, su participación en la Biblioteca Pública de La Habana para presentar El color de la sangre de las princesas, la participación en el encuentro con autores de literatura infantil para presentar el abecedario de Julieta en la Feria del Libro de Córdoba, su presencia en la primera jornada de patrimonio local con la apertura del azulejo conmemorativo al libro Tótem de Rosa Díaz, que puso el excelentísimo Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe. Asimismo, esta misma obra que hemos citado del abecedario de Julieta sirve de base al alumnado de tercero y cuarto de Puente Mayorga en Cádiz para el proyecto Desarrollo y Animación a la Lectura, trabajo publicado por la Consejería de Educación en 2006. Como autor 2006 fue homenajeada, en este caso autora de 2006, fue homenajeada Rosa Díaz por la Asociación de Mujeres y el excelentísimo Ayuntamiento de Cantillana. Ha participado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, México, en 2006,
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en 2007, en la Feria del Libro de Tetuán en Marruecos. Rosa Díaz ha sido autora de 2010 y escogida, por lo tanto, para crear el manifiesto del Día de la Lectura en Andalucía con el texto La lectura de la emoción. Ha recibido la medalla de oro de don Luis de Góngora, concedida por la Real Academia de Córdoba. Avanzo un poquito más. De nuevo, Rosa Díaz aparece como autora seleccionada en 2013 en el Día Internacional del Libro. Participa en el 11º Festival Internacional de Poesía Ciudad de Granada, en la 8ª Reunión Científica Internacional Literatura para un Nuevo Siglo. Me voy al último por no abundar más. Y en uno de los últimos actos que la hemos visto en televisión, Rosa Díaz dio el discurso institucional del Día de la Bandera de Andalucía el 4 de diciembre de 2022 con un discurso muy emotivo. Esta intensidad vital, el vínculo umbilical entre la poeta y su texto, llegan al extremo de que una vez que la hemos oído leer o recitar sus versos, resulta imposible del todo leerla sin escucharla en la memoria con esa voz sostenida en la que duermen las voces de las mujeres que ha sido y que es, la conexión con quienes la precedieron y las que vivirán después, las vivas y las muertas, título de su poemario de 2015, que también se presenta en la Academia, que se prolonga con el subtítulo de Salmos de la mujer que escribe. Y hago una primera parada. ¿Qué pensaría la Rosa Díaz que terminó con 12 años su primera novela a la vista de este trayecto tan rico, lleno de éxitos, pero también supongo que de desengaños? Bueno, yo estoy contenta con lo que he tenido, no por nada. A mí lo que más me... yo soy poco política, me gusta la política, pero para debatirla, pero no tengo esa cuestión política de estar como bien con mucha gente. No. A mí lo que me gusta es la creación. Entonces yo estoy feliz cuando hago una cosa y me gusta a mí. Es difícil. Ya está. Yo digo, esto me gusta, esto es mío. Y se acabó. Otra cosa no. Ahí es cuando yo soy feliz. Ahora después ya si me dan un premio, eso ya, bueno, eso ya es otra cuestión. Esto ya es una cosa muy gratificante, pero nada más. Lo que me interesa es escribir y que a mí me satisfaga, que no baje escalones. Porque yo creo que un escritor, cuando ya tiene una obra, se tiene que quedar o subir un escalón o dejarlo. En ese sentido, Rosa, y tal y como está el mercado editorial y la dificultad ante tanta poesía como se está publicando, ¿alguna decepción? ¿Algún desengaño? Yo solamente me juzgo y ya está. Yo lo que no quiero tener es decepciones conmigo. La sociedad está haciendo cosas que si nos ponemos aquí a hablar, yo te digo que no leemos. Así es que no, porque soy muy intensa y podíamos, porque tú sabes que yo también he escrito sobre política lo sé. Sobre los políticos. Lo sé también. Escuredo, Carmen Calvo, Alejandro, Marco. Estupendo. Bueno, pues seguimos avanzando un poquito más. Salvo alguna referencia puntual, he reservado hasta ahora las alusiones a la obra infantil y juvenil de Rosa Díaz. Posiblemente por jerarquías forzadas en la literatura o por la falsa consideración de que se trata de una producción menor, los estudios críticos o filológicos evitan enfrentarse a este género, cuando por la dificultad que supone dirigirse a un lector que se está empezando a formar, supone una mayor exigencia en la creación de textos adecuados y eficaces, sin perder de vista que los autores deben perseguir una literatura de calidad. Es cierto que no siempre es así y que, al igual que sucede con la literatura para adultos, se potencia más la venta de libros, el consumo, que la creación de textos redondos y literarios. De esta manera resulta casi imposible encontrar un estudio sobre la lírica y narrativa de Rosa Díaz destinada a los más jóvenes. Tan solo alguna reseña breve o un par de artículos de Antonio Rodríguez Almodóvar, quien se ha acercado con seriedad a la literatura tradicional e infantil. Se echa de menos en falta, por ejemplo, en el estudio que realiza el profesor José María Barrera López, correspondiente de nuestra corporación, en su introducción a la palabra vivida, un análisis más detallado de los libros infantiles de la autora que se habían publicado hasta 2005, que es el año en el que aparece ese volumen. Posiblemente el análisis de Barrera
sea el que más ha ahondado en la obra de Rosa Díaz, ha analizado la bibliografía preexistente sobre ella y ha servido como base a otros estudiosos. De hecho, lo citan innumerables veces. Sin embargo, se pasa de puntillas por esta línea de la producción de la poeta, que se ha multiplicado en las 3 últimas décadas para sumar un total de 12 poemarios y una novela. Tal y como decía en los primeros compases de esta charla, la producción de un autor se cocina con lentitud, pero con continuidad, sin que existan necesariamente fallas entre unos títulos y otros. Todo forma parte de un único guiso, de una sola producción. Si nos atenemos a la clasificación de la poesía de la autora que realiza el profesor Barrera López, esta se divide en 3 fases, apoyadas en un concepto cronológico de su producción, en las que se pasa por los distintos intereses o líneas de su creación. En los años 80 predominaría, de acuerdo con él, una poesía del lenguaje, cito, marcada por el esteticismo y por el continuo afán de otra realidad más inmediata y profunda. En esta fase que llama de liturgia de la palabra, y vuelvo a citar, dice que Rosa entreteje su mundo personal de recuerdos y emociones, trastocando el deseo en búsqueda profunda de la necesaria verdad interior, la naturaleza panteísta frente a la finitud del corazón. En los 90 advierte un giro importante hacia lo que llama el paraíso de las cosas usadas, espacio interior donde se reencarna la experiencia, vida profunda de la memoria, las máscaras familiares y los mitos del cine y de la música. De esta manera se entra en la denominada poesía de la experiencia, con recursos como el monólogo dramático, tan característico en la obra de Díaz, y asimismo se trenzan en sus versos la lírica tradicional, la simbolista o la surrealista, de acuerdo con lo que trabaja también el profesor Morales Lomas. Y por último, añade en esta segunda fase la prosa poética. A partir del inicio del siglo XXI, se habla de una nueva fase que denomina de suficiencia y habla de ese deseo total de ética y estética. En los poemarios de esos años cobran un primer plano la poesía social, el compromiso con la realidad y la denuncia de la injusticia o la marginación, sin perder de vista las referencias metaliterarias. Te vuelvo a pasar la palabra antes de entrar en el análisis ya de tu obra infantil y juvenil. No sé si te reconoces en esta clasificación que hace el profesor Barrera y que abraza la mayor parte de tu producción, sobre todo de adultos. Sí, pero hay otro abanico también que se abre, ¿no? Porque, por ejemplo, Los Campos de Dios, pues tiene hecho un estudio muy bueno por Elena Barroso, ¿sabes? Después también ha trabajado mucho mi obra Rogelio Reyescano. Después también en la Cervantes Virtual Ángel Luis Prieto de Paula, que también es un señor interesantísimo. Y bueno, yo creo que ha habido más. Lo que sí me parece aceptable y que a mí me agrada es que coinciden algunas veces en la misma tema. Otra persona que ha estudiado mucho mi obra, toda mi obra, ha sido Julia Uceda. Julia Uceda le he tenido yo que dar hasta lo inédito. Ay, todo me interesa. Y entonces Julia también me presentó Tenebrario y una antología que anda por ahí, bueno, está ahí. Y sí, Olor a Rosa, sí, que se presentó en 2002. Y esa hizo ella un estudio muy interesante que se hizo una separata que se daba con el libro. Ya lo que pasa es que yo no tengo separata, ya no me quedarán unas cuantas en casa, pero también ella ha estudiado muy a fondo también mi obra. Bueno, y habría más, pero bueno, es que si se dice todo es imposible, vamos a dejarlo, es imposible. Pues avanzamos y vamos metiendo en materia. Por lo tanto, la mayor parte de la producción infantil y juvenil debería enmarcarse en ese último periodo, si nos atenemos a las fechas tal y como lo establece Barrera. Algo que es cierto solo a medias. Parece más atinado, desde mi punto de vista, entender cada uno de los rasgos señalados como vectores que se van sumando y superponiendo en la producción de Rosa, no solo en su obra para los más jóvenes, sino en su totalidad, pues los rasgos de diversos periodos ejercen su presencia en función de los temas abordados. Pensando en la obra infantil y juvenil, cabría hablar de 2 tendencias que ordenarían las obras publicadas hasta la fecha en 2 grupos.
a partir de su estructura interna, pero sin obviar el contenido. Por una parte, se encontrarían los poemarios que nacen a partir de un núcleo temático, a modo de campos semánticos, y que podríamos denominar como textos centrífugos. Así, el título de la obra incluye el hiperónimo en torno al que giran todos los poemas que abarca, que serían sus hipónimos. En el abecedario de Julieta, publicado por Hiperión en 2002, los poemas evidentemente están dedicados a las letras que lo conforman, el abecedario. En la cesta de Julieta, también publicado por Hiperión en 2004, se hace un repaso por verduras desde una perspectiva lírica. Lo complementa Tutti Frutti, publicado por la Diputación de Málaga en 2007, donde lógicamente gira en torno a la fruta. Las brujas de Julieta, publicado también por Hiperión, pero en 2006, suponen un catálogo de hechiceras y hechiceros, pues alguno aparece. Los versos del Hablamueble, ya publicado por Anaya en 2011, hace un barrido por el mobiliario de la casa. Y Me cachis en la mar, que es de próxima aparición en ediciones en Huida, aparecerá a lo largo de este año, que configura un álbum que recoge numerosas criaturas y personajes tomados de la mitología y de la tradición literaria, por lo que he visto en algunos de los textos que me ha facilitado. En este mismo epígrafe cabrían agruparse el tándem integrado por Adivina, adivinarás, que está en Anaya en 2008, y Adivina, adivíname, también en Anaya en 2010, que suponen un repertorio variopinto de nuevas adivinanzas que, como apunta Rodríguez Almodóvar, responden a lo que él denomina pedagogía natural del folclore, como algo de lo que deberíamos aprender para iniciar a los niños en el arte de la palabra. Eso lo recoge en el prólogo de Adivina, adivinarás. En esta pareja de poemarios, el eje que los une es el género de las adivinanzas, como se puede deducir con facilidad, pero además la formulación de cada una de las piezas en primera persona y con la misma finalidad de interpelar al lector o oyente infantil suman en esa cohesión. Por otro lado, podríamos distinguir lo que cabría denominar textos centrípetos. En ellos, la trabazón de la obra procede de una trama, de un hilo argumental que confiere unidad a los poemas o capítulos que conforman a los que alude el título. Es el caso de los personajes del Quijote, luego haré una alusión al título completo, publicado por el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla en 2005, donde se interrelacionan los personajes de la obra cervantina a través de misivas líricas, recurriendo al género epistolar tan en boga en los siglos XVI y XVII. Otro tanto sucedería con el hip hop de Blanca N., que está en ediciones en Huida en 2023, en el que se siguen las vivencias y aprendizajes de una moderna Blancanieves en el mundo de los barrios menos favorecidos de Sevilla, y con el cuentacuadros de Julieta, también en ediciones en Huida en 2024, que da vida a los personajes recreados en las Meninas de Velázquez. En este grupo se recoge, no cabe duda al respecto, la importancia de llamarse T, que está en la colección Extravaganza de la editorial también Ediciones en Huida y apareció en 2015. Es una novela extraña protagonizada por esa letra del abecedario, T, que decide fugarse lógicamente de ese encasillamiento. Y la acompañan varios signos de puntuación que actúan como secundarios en sus aventuras. La meta que tienen es salvar a los amantes de Teruel del fin trágico que todos conocemos. Y a partir de ahí, la novela es una verdadera locura. Una serie de episodios que tocan prácticamente todo lo que tiene que ver con el idioma y con nuestra historia. Existe, por último, un poemario, Cuentos de Rimando, publicado por R.D. Editores en 2006, que confieso que se encuentra entre mis favoritos, pues es una deliciosa revisión de los cuentos tradicionales. Estos cuentos supondrían no solo un eslabón entre los textos centrífugos y los centrípetos, sino que funcionan como la génesis de los últimos títulos publicados por Rosa Díaz, en los que sí hay un hilo argumental. Y de hecho los personajes que aparecen dan pie, por ejemplo, al hip hop de Blanca N. No podemos pasar por alto un nombre que aparece en buena parte de los títulos que he ido refiriendo, Julieta. Se trata de un falso heterónimo que de una manera u otra a una buena parte de la producción literaria infantil de Rosa Díaz la englobemos en el grupo que la englobemos. Con ese nombre la rebautizó su nieto Alejandro y se ha convertido en una constante en los libros que en principio estaban dedicados a sus nietos. Julieta es así el sello con el que empezó a identificar los poemarios infantiles, si bien siguió firmando con su nombre, una prueba más
que obvia, una prueba más que obvia de que la autora es consciente de la continuidad e interrelación que aúna toda su producción, sin hacer ningún tipo de distingos. Porque, de hecho, todas las características que se recogían en la clasificación de José María Barrera se expanden a lo largo de la obra infantil y juvenil de Rosa, como iré apuntando. Y es que para la escritora, el lector infantil o juvenil no es un lector de segunda. Frente a la sencillez habitual de la literatura para niños, Rosa Díaz opta por la riqueza y variedad léxica en una invitación clara a bucear y jugar con el diccionario, pues el sentido lúdico de la palabra escrita y oral aparecen como una constante, al igual que ocurre con la obra para adultos. Por esa cercanía entre lo escrito y lo oral, son frecuentes los diminutivos afectivos, tan habituales en el entorno infantil y familiar, y las frases hechas o populares que podríamos escuchar en la calle. La palabra, pues, es uno de los temas centrales de casi toda su producción, en clara correspondencia con la etapa de liturgia de la palabra, tal y como la denominaba el profesor Barrera. El esplendor del brillo léxico se alcanza con las metáforas que siembran los textos de Rosa. Aunque es habitual pensar que a los niños les cuesta interpretarlas, no pasemos por alto que son la base de las adivinanzas, a veces de un lirismo intenso, como sucede con la de la risa en el volumen Adivina, adivinarás. Viene de una gruta, la dejan salir, 32 soldados, todos de marfil, y una puertecita, rosa y encarnada, de par en par abre sus hojas cerradas. Me creo que me he equivocado al transcribirlo. Suele la alegría, Vale. bajo la nariz. Sí, bajo la nariz, se arrugan los ojos y hasta se es feliz. Mi memoria funciona mejor que mi transcripción. Y de manera indisoluble, pues la palabra es música y juego, el otro motor de la lírica infantil y juvenil de Díaz es el ritmo, la musicalidad medida del texto, que se acerca a las canciones siempre. En más de una ocasión la autora indica incluso cómo debe leerse el poema, a ritmo de rap, por ejemplo, pues comparte el ADN de la poesía tradicional y de los cantos que acompañaban el juego y las celebraciones, uno de los rasgos que se indicaba para la segunda etapa de la poeta. Para subrayar la melodía del texto, las aliteraciones se prodigan hasta hacer que unas palabras se conviertan en eco o prolongación de las anteriores. Recuerden las canciones que de pequeños usábamos o usaban nuestros mayores en sus juegos infantiles, porque ahí está la clave. Cualquiera de las adivinanzas que cojamos de cualquiera de sus volúmenes es un recurso habitual el que toma de aquí. No voy a leeros muchos textos ni muchas referencias porque al final se nos va a dilatar mucho el acto y al final a quien venís a escuchar es a Rosa hablar y opinar sobre sus textos. En sintonía con este tono de proximidad al folclore y a la tradición popular, en su mayor parte la autora recurre a poemas escritos en arte menor, con rima sonante sobre todo, pero también consonante, y estrofas de 3 o 4 versos con ese mismo carácter popular. Cuando la edad del receptor se eleva, como sucede con Últimas cartas y confidencias del ingenioso Hidalgo, se produce un giro y prima el uso de arte mayor con rimas consonantes y las sextillas, coplas o seguidillas dan paso al soneto, al cuarteto, al serventesio o a estrofas más complejas. En la misma dirección de despertar la curiosidad del lector joven con el léxico, la poeta no elude en ningún momento las referencias culturales que llevarán al niño a interpelar al padre o a la madre o a buscar la información por sus propios medios. Por el contrario, esta estrategia se prodiga en los poemas para los más pequeños y en obras pensadas para los adolescentes. En los primeros, desde el abecedario de Julieta, se hallan las alusiones a la batalla de San Quintín, el Quijote, la Odisea, Homero, a Plinio, a Virginia Woolf o a Juan Ramón Jiménez, siempre presente Juan Ramón Jiménez. Por ejemplo, en La Fresa, uno de los poemas de Tutti Frutti, llega a ordenar al lector, lea Juan Ramón. Y hasta aparece Arguiñano que se cuela entre los versos. Entre los textos para una edad superior podemos destacar la importancia de llamarse T, en cuyas páginas se puede rastrear la historia completa de nuestra lengua, la de los orígenes de nuestra literatura y la propia historia de la nación. Esta característica es consustancial a la poesía de Rosa Díaz y hace presente el influjo del culturalismo o los ecos de los novísimos. La metaliteratura o la metaficción, por lo tanto,
dejan de ser un rasgo exclusivo de la literatura para adultos. ¿Acaso no estamos ante uno de los elementos que definían la segunda de las etapas que establecía José María Barrera en su clasificación? Igualmente sucede con las enumeraciones caóticas en flujos de conciencia puramente musicales, pero siempre guiados por el timón de la métrica y la coherencia textual. Cualquiera de las letras del abecedario de las adivinanzas podría servirnos como ejemplo. Más allá de la intertextualidad con otros autores, de nuevo la importancia de llamarse T podría ser el paradigma. En el seno de la propia producción de Díaz, unos textos remiten a otros. Ya me referí hace unos momentos a la conexión entre cuentos de rimando y los últimos títulos de la poeta, pero sucede también entre el poema dedicado a la T y la protagonista de la importancia de llamarse T, pues recurre a algunas de las palabras que con la fuga de la letra del abecedario desaparecerán, como tormento y tiranía. Incluso el poema titulado La biblioteca de los versos de Hablamueble anticipa la referida novela por la conexión insoslayable con la tradición literaria de otras épocas, y en otros incluso aparece la fusión de los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Tampoco renuncia Rosa Díaz a la inclusión de la memoria, de la vivencia personal o nostálgica en su literatura infantil. Sorprende encontrar poemas como El melón en Tutti Frutti, donde dice: y en esa vuelta a la infancia se queda mi corazón, herido por la distancia, o en El níspero, del mismo volumen, niña de trenza y de mella, ¿dónde metería aquel hueso que fue de la tarde aquella? En ocasiones toma incluso, en otros libros, referencias de anécdotas referidas a Juan Ramón Jiménez, una de sus grandes pasiones. En la importancia de llamarse T recoge aquella anécdota que va circulando de manera oral, en la que Juan Ramón recibe la visita de Ernestina Champurcí en su casa, no está su mujer, y le prepara huevos fritos para la cena, improvisando, ¿no? Te lo escuché a Ernestina. Me lo contaste tú que se lo había dicho escuché ella. hace mucho tiempo. Quizá lo aparentemente más irreconciliable de la poesía infantil con las fases de la obra de Rosa Díaz podría producirse cuando hablamos de la tercera etapa, aquella en la que ética y estética entran en juego, en la que la justicia social y el compromiso social se expanden. Sin embargo, Cuentos de rimar rimando, entre otros títulos, se convierte en eso, en una continua reivindicación. El poema titulado La durmiente dormilona empodera a la bella durmiente y se dice, ya al final: ¿y este qué hace aquí con el besuqueo? Si yo estaba ahora también con Morfeo. Ya sabes, nodriza, voy a denunciarlo, pero antes quiero dormir un ratito más. Del texto que me pasaste que aparece, sí. aparece así. En La ratita actual se enfrenta al gato Don Juan, porque la rata es feminista, liberal, y el gato un primate sin evolucionar. El caso de la importancia de llamarse T es paradigmático en este sentido, pues se denuncia el consumismo, la gentrificación, el desempleo, la crisis económica, la imposibilidad de acceder a la vivienda o la discriminación de los emigrantes. No me voy a poner a leer ninguno de los textos, pero hay algunos totalmente explícitos y de clara denuncia que podrían haber estar escritos hace 5 minutos. Igual camino adopta... Desgraciadamente. Desgraciadamente. Por además, partes de la crisis de 2008, sí, de 2008. Y encaja perfectamente con todo lo que estamos viviendo. Sí. Igual camino adopta la escritora con el hip hop de Blanca N., poemario que se enmascara bajo la piel de los cuentos infantiles de hadas para romper por completo con ellos y borrarles tópicos, empachos de azúcar y hasta colores pastel. No es el terreno mágico de príncipes azules o princesas de zapatos de cristal, porque cada verso rezuma una voz femenina de hoy, de la revolución feminista que con Rosa Díaz viene desde mucho antes del famoso Me Too. Por último, pues no quiero extenderme más, podría hacerlo porque tengo trabajado sus últimos libros y con profundidad, pero creo que es cuestión de que ya vaya tomando el relevo. Ya lo haré posiblemente cuando este texto lo deje redondo y me gustaría publicarlo en Criteria. Me llama la atención cómo en la consideración del lector infantil Rosa Díaz no evita emplear elementos gore que la cultura de lo eufemístico o lo políticamente correcto a la que nos vemos sometidos impediría hoy posiblemente.
En los cuentos de Rimar Rimando se recupera ese tono de los cuentos originales. Así, en La casa de chocolate dice: y cuando engordaban, menuda mujer. Los guisaba en salsa o con bechamel. Y niños al horno, niña en pepitoria y sopas de niños hirviendo en la olla. Hoy en día te dirían que vas a traumatizar a cualquier chiquillo con este tipo de versos. O en Don Pato se dice: ya tiemblo con los cuchillos y con el agua caliente, y veo a miles de chiquillos untándome en un crujiente. Concluyo ya. Muy lejos de la visión simplista de la literatura infantil o juvenil, la producción de Rosa Díaz se ha ido convirtiendo en un crisol en el que confluyen todas sus voces, los vectores que han ido modelando su obra poética desde que empezase a publicar allá por 1980. En los títulos que he ido repasando es fácil reconocer las influencias que ha recibido de la cultura popular, de la literatura oral y de la escrita, el ritmo dulce y teñido de ironía aprendido de las conversaciones en las calles de su Sevilla natal, sus obsesiones literarias y temáticas, su compromiso social y las vivencias personales. No sé, Rosa, si estarás de acuerdo con esta visión que ha apuntado de tu producción infantil y juvenil, pero me gustaría saber si hay alguna diferencia consciente en tu producción respecto a cuando te enfrentas a un texto para la gente joven o para un libro de adultos. Quiero decir, como se ha citado aquí, Barrera hace un trabajo ímprobo, porque le he traído a nuestro presidente, que no lo tiene, no he tenido atención de traerle un mal libro todavía, y a muchos de ustedes, os lo debo. A mí me pasa una cosa, me da vergüenza de venir y endosarla a ustedes con un libro, es que me da vergüenza, de verdad. Y yo digo, parece que... Y no sirvo, claro, es que eso no lo soy. Pero trabaja muchísimo. Son muchos libros, muy intensos, y son lo menos 3 líneas las que hay, que ya son 4, porque claro, ahora cuando me publican al árabe, en la Feria del Libro de Tetuán, hay una vena de poesía andalusí también, esa no la nombra Barrera. Entonces yo también, ocurre con los libros infantiles, que también hay ahí otra serie de líneas, y a mí yo cualquiera, a Ángel Luis Prieto de Paula, ya te dije el otro día, le digo que me van a poner busca y captura, porque es mucho trabajo lo que doy. Y a ti pues me está pasando igual, y también el otro día, en fin, es mucho. A mí me parece que... A mí me interesa muchísimo la literatura infantil, y lo digo. Es un trabajo de escritor, no es de poeta. Yo quiero hacer esa diferenciación. La persona que es poeta y se dedica solamente a la poesía, resulta que suele repetirse muchísimo. Yo solamente escribo un libro de poesía de catarsis personal cuando la vida te da una vuelta de tuerca. Las emociones están ahí. Y tú, para vivir contigo misma, tú tienes que exhalar todo aquello, regurgitarlo y ponerlo en libro. Desde luego hago una temática, porque a mí me gustan los libros unitarios, muy compactos, y si no, no escribo, que a mí me da igual. No sé, es mejor por escribir mucho más, no. Pero una persona que ya tiene el vicio de escribir, pues tiene que adquirir un oficio. Y a mí el oficio de hacer literatura infantil lo hice para mi nieto, el mayor. Yo para mis hijos no he escrito nada, porque la verdad no se me ocurrió. Yo, laudatorio así para un niño de 7, eso no me interesa. Pero yo a mi nieto le hablaba de toda esa literatura heredada y veía que esos libros había que darle una vuelta. Y yo se lo iba contando de otra manera. Y después me quedé sin adivinanza. Las adivinanzas son, en realidad, muy escasas. Y yo decía, yo le tengo que decir, tengo trabalengua, no me he metido todavía en el mundo de los trabalengua, pero tengo otro libro de trabalengua. Y ya tengo otro libro más de adivinanza. Pero yo quería
para mi nieto los libros que yo... Después he visto que a los niños también les gusta. Entonces yo quería, primeramente, que fueran divertidos, porque si a un niño le das un libro que no sea divertido, pues el niño puede aborrecer la lectura. Sí. Entonces, era importante. Yo, desde luego, pongo unas palabras, porque en esos libros primero tienen un glosario para una mente infantil. Yo le pongo un glosario para que el niño haga así y vea lo que significa la palabra. El niño necesita palabras. Todos necesitamos palabras. Y yo quería que el niño estuviera informado, que supiera. Meterle personajes literarios para que el niño viera que había personas que tenía que conocer. Un niño hay que enseñarlo a leer y el niño tiene que preguntar. Y el niño tiene que decir, ¿este quién es? Pues este es este y el otro y lo demás para allá. Eso me interesaba muchísimo. Que el niño fuera andando por un terreno que yo me parecía... Después, a mí no me interesa para nada que diga, un libro es de tal edad a tal otra. No es, eso es una butada, eso no vale para nada, porque eso es según la educación que tenga el niño. Si el niño lo ha cogido su madre y le ha cantado nana, si el niño sabe la literatura oral, si el niño ha leído no, primero es la literatura oral, él habla de las madres. ¿Comprendes? Eso es importantísimo. Y después el niño también tiene que tener, no es lo mismo un niño que está hecho a la lectura y lee, con 8 años se puede leer lo que le dé la gana, pero un niño con 8 años que no haya cogido un libro, ni que nadie de su casa se haya interesado por decirle nada de un libro, ese niño no puede leer nada, ni el Catón antiguo. Entonces yo quería hacer algo que a mi nieto le sirviera, le distrajera y eso. Y bueno, pues eso ha sido así. Y fíjate, el primer poema que yo le escribí a mi nieto Alejandro, que era muy pequeño, a mi nieto le gustaba muchísimo los cómics, y le gustaban mucho las películas de romanos y de historia, de estas de los romanos, de cuando venían de Semana Santa. Sí. Y entonces empezamos a comprarle cómics de civilizaciones. Y eso al niño le gustaba y se inició por ahí. Y yo he ido creando una serie de libros que a mi nieto podían gustarle. Y no he pensado a quién le iban a interesar. Es que me da igual a quién le interese. Yo digo como Diderot, cuento con pocos lectores, pero solo aspiro a ciertas adhesiones, porque yo no soy la Pantoja, ni yo me voy a convertir en Pantoja. No me interesa. Es que mira, yo estoy aquí a gustísimo con ustedes. Y hay quien dirá, oye, a mí lo que me interesa es un aula. No, las personas somos de una en una. A mí me da exactamente igual que aquí sean ustedes, os agradezco infinitamente. Y ya está. ¿Pasamos a leer un poquito? Por supuesto. Pues entonces, yo no quiero ser pesada, porque esto ni mucho menos. Yo me he traído aquí algunos poemas. Voy a empezar cronológicamente. Y el libro del abecedario de Julieta. La B, yo he cogido, voy a leer 2, porque así vamos a darle paso a lo que podamos. Es buena y tiene barriga, y aunque de burra la tachen, no es baladí, esquiva el valle y te da la bienvenida. Luego si abre o si labra, si bebe o va en bicicleta, o es versa, también es beta, y no es bodoque si habla. Sirve a beatas y abadés, te da bendición y bula, pero te echa la bulla estando en los tribunales. Va de bodas y bautizo, juega en bolsa, mete basa, baila, te besa, te abraza, tiene bienes, nunca vicios. Es bruja y birla, es bribona, y aunque te ponga en un brete, nunca va a decirte vete, se burla, pero es de broma. También es breve y brillante,
y aunque no caiga la breva porque no es de Genoveva, seguro que es de Brabante. Bueno, le estoy metiendo a los niños una serie de cosas que dice, bueno, pues, bueno, me pasó que la W, ¿quién? Me dice Jesús Munarre, ni Perión, me dice, Rosa, si quieres la W, sártatela. Digo, ¿cómo? Te voy a hacer dos. Yo, ¿cómo estaban hechas? No, dos. ¿Cómo que no, hombre? Aquí. Y entonces sí, pero vamos, no voy porque es que es demasiado. Sí te digo, no vayáis a creer que yo he cogido aquí y tú que has leído un poco más lo sabrás. No es que yo sea la mejor, yo no sé qué es la mejor. Para mí, los libros míos tienen un nivel y es todo. Por eso me es tan difícil cuando me dicen un poema para una antología. Digo, ¿y qué? ¿Y qué? Si este me gusta y el otro. Os voy a leer la ñ. Este se escribió cuando la ñ estaba, tú sabes que la quitaron de muchos sitios. Eso. La ñ. Es una letra muy ñoña, aunque te llame a los niños, aunque te haga carantoña o te hable de los pestiños. Te deja en paños menores, te hace añico, te da caña, te riñe y aunque le añores, no olvides, va con legañas. Tiene estreñimiento, sueño, maña, año, roña, tiña. Por tener tiene el empeño de que diñes y la diñas. La nombro a regañadiente, que aunque te enseña en ponzoña, te cuesta un riñón. Y es, leñé, una letrita muy coña. Bueno. Ah, mira, aquí la Y. La Y dice, aristocrática y culta, yámbica y grecolatina, conjunción copulativa palatal y un poco insulsa. Hace yoga y no lo oculta. Gana al judo y al yo-yo y miró, llegó y venció. El yin y el yang es lo suyo. Habla con puya y con cuyo y es de la casa de York. Bueno, pues ya no voy a leer más letras. Ahora vamos a pasar a las verduras. Le hice las verduras. Digo, la voy a familiarizar, niño, para que luego vea que las verduras están buenas. Yo lo hice todo para ello, pero después, cuando iba a tantos institutos y tantos colegios, el CAL solamente podía citar a 25 niños en el aula. Ahí van personas que iban viendo, a ver, ¿cómo es? A mí me ponían 100 niños en una biblioteca y no se movía. Dice, la escarola. Se puso una minifalda, le hicieron un moldeador y se encontró más hermosa que la lechuga. Con don para triunfar en el mundo de la sofisticación. Anda, mira qué cuerpazo. Ya no puedo estar mejor. Y aunque me llame Escarola el hombre del puesto, yo soy del mercado común. Lo dijo mi conductor cuando puso en mí sus ojos por aquel retrovisor. Y no me llamo Escarola, que soy Scarol Stone. Este me agrada mucho, porque mi abuela, no sé, decía, como era de Extremadura, no sé si eso mi abuela, las personas así que eran feas, decía, tiene cara de acelga. No lo sé por qué, pero bueno, yo digo la acelga. Dicen de las niñas feas que tienen cara de acelga, pero la acelga no es fea. El acelgo la miraba desde un rincón de la huerta y la vio tan verdecita, tan estirada y tan tierna que no lo pudo evitar y se enamoró de ella. Acelga, ¿me quieres mucho? Te quiero más que a la tierra, más que al chorrito de agua y más que al sol de la siesta. ¿Te casas conmigo? Di, me caso cuando tú quieras. Y le dio un beso en la hoja florecida de inocencia. Y este pimiento verde, y ya terminamos las verduras, porque si no es que no acabamos. Nana del pimiento verde. Duérmete, pimientito, que es de mañana y el tenedor te mira por la ventana. Y en el canasto los pimientos se esconden de don Gaspacho. Cuando el pimiento chico se emberrenchina, su mamá llama al ogro de la cocina. Calla, chiquillo, que va a venir la bruja del picadillo. Regalas clorofila para los dientes. Tienes el cuerpecito duro y crujiente.
o arrugadito. Cuando eres viejo y sabio, pimiento frito. Mira, la bruja cocinera, venga, va, hace la mar de bien, ancas de rana, escuerzos en vinagre, lagarto en salsa y corazones con sopitas de letras y escorpiones. La harina de la bruja nunca es harina, sino el hollín que raspa de su cocina. Sus pastelillos son negros y crujientes como los grillos. Y ahora, si a ustedes no les importa, eso se lo hacía yo a los niños. Vamos a hacerlo porque al fin y al cabo decía Jesús Munarri que los libros son para niños de 1 año a 90 y tanto. Así es que vamos a ver, me tenéis que responder. El hechizo de los colores. Sábana de avena con canto de grillo. Todo lo que miro se vuelve amarillo. Hojas del otoño, lluvia en el balcón. Todo lo que miro se vuelve marrón. Pero decirlo por Dios. Autopista, humo, invierno, adoquín. Todo lo que miro se me vuelve gris. Grajo, golondrina, nubarrón y cuervo. Todo lo que miro se me vuelve negro. Cárabo volando, viento del oeste. Todo lo que miro se vuelve celeste. Colibrí del día, palacio del alba. Todo lo que miro se me vuelve malva. Navaja de monte, tiro de escopeta. Todo lo que miro se vuelve violeta. Monte con llovizna, ternero que muerde. Todo lo que miro se me vuelve verde. Botón de cereza, pelo de raposa. Todo lo que miro se me vuelve rosa. El sol del ocaso sobre la ventana. Todo lo que miro se me vuelve grana. Y cierro los ojos con tantos colores que veo la vida llena de flores. Es muy bueno. Y bueno, vamos a pasar. Lo vamos a pasar porque si no. Mira, este es de los cuentos, eso he heredado. Claro, el lobo el pobrecito. Y yo pongo aquí, feroz el lobo dulzón. Dígase a ritmo de rap. Y dice, el lobo feroz de Caperucita no ha comido nunca pan con abuelita. Por más que se diga, no ha podido ser porque las abuelas no le sientan bien. Pastilla de albahaca y bicarbonato, que al lobo le duele la hernia de hiato. ¿Qué vas a tomar?, le dice la loba, un menta poleo o una Coca-Cola, que se me repite una y otra vez la aguja de acero que tenía el crochet. Y yo que iba solo en la pegatina del turrón de almendra que había en la cocina. Y vino la abuela rajando el papel y me separó la pata del pie. Si no me apetece la carne de abuela, será correosa y seca. Si es ella la que, provocando con mala intención, me ha dado la aguja en vez del turrón. Bueno, tú que has leído algo más, voy a leer lo del pato, porque claro, es que yo no puedo, yo este pato, esto me lo han pedido para una antología y le he mandado otro porque dice, es que eso no vaya a ser. Mire usted, yo no entro ahí, yo la verdad es que te digo que hay cosas que sí, a mí no. ¿Por qué no lo publico? Esto pues ya está, a mí me da igual. Don Pato. Me llamo Pato del Río. Soy el burgués de este entorno. Tengo una abuela en el horno que ya no dice ni pío. Y un padre muerto de frío esperando en la nevera una cena de primera. Sí, así está ya el pobre mío. Si mi madre es un magré y mis hermanas un foie, dime tú yo qué seré cuando termine el cuacuá. Ya tiemblo con los cuchillos y con el agua caliente y veo a miles de chiquillos untándome en un crujiente. Pero aquí viene lo que hay que hacer. Masticar frutas, verduras, aceros vegetarianos. Yo tengo colesterol y aunque estoy bueno, soy malo. Yo doy aquí una manera de que pero yo no puedo entrar en una serie de cosas. ¿Tú tienes alguno de tu predilección que más te da? Porque sí, había algunos que... Bueno, el gato lo voy a poner. Este no está hecho ahora, ¿eh?
El gato tiene ya, bueno, yo qué sé. Es decir, desgraciadamente la historia ya repitiéndose, aunque se agravan todavía más las cosas. Las botas del gato. Yo, más que un gato con botas, soy ese trapa que trepa y pone una asesoría de espabilar por la era. Tengo el título apropiado. Tengo la bella y la bestia, el marqués de Carabás, el guapera de la empresa, el desheredado, el listo, que va buscando una herencia. Publicito, juego en bolsa, pongo la letra y la prensa y cuento medias verdades que son mentiras a medias. Especulo, doy imagen, cobro por ir a las fiestas, me como al ogro y mantengo 100 ogros en mi despensa y así me pongo las botas. Ya veis que las llevo puestas. Bueno, desgraciadamente eso no pasa de moda, mira, no pasa. qué cosa. Bueno, pues ¿Te has traído alguno de los de Don Quijote? sí, El de cómo Dulcinea se despide de Don Alonso sí, Quijano. sí. Mira, no sé, ¿qué dijiste lo de la durmiente dormilona? Sí. Te lo he visto. Y lo del Quijote, sí. Bueno, espérate que estoy viendo yo. Ah, aquí está, lo de Aldonza. Sí, se hizo una exposición en Sevilla de Don Quijote, y entonces pues yo tenía, claro, está hecho en, yo solamente me he traído aquí pues unas octavas reales y pero tengo sonetos con estrambote, en el libro entero habla pues mucha gente, muchos personajes del Quijote, yo solamente me he traído aquí cómo habla Dulcinea, Aldonza Lorenzo y el caballero de la triste figura. Y primero habla Dulcinea. La dueña de la luz y la hermosura, la perfecta y gallarda compañera, la doncella más fiel y la más pura que mueve con su andar la primavera, porque no habrá en el mundo otra criatura hecha de una mentira verdadera. Señor, ¿cómo os hiciste tanto daño? ¿No veis que solo he sido un bello engaño? Me disteis el castillo, la nobleza, la alta celosía y el terrado. La damisela fui con más destreza que encomendó sus dedos al teclado. La diestra en el hablar que borda y reza y relee las misivas del amado. Y por él aquí llora, aquí suspira, viviendo la verdad de una mentira. Responde Aldonza. Soy Aldonza Lorenzo, la hortelana, la de los cerdos y de la cocina, la que friega cacharros, zurra lana, coge el huevo que pone la gallina, la que tiende la enagua en la ventana y de las rosas se guardó la espina. Qué difícil, señor, vuestra tarea de hacer de mi persona Dulcinea. Ni de castillo sé, ni de grandeza, ni he visto más allá de mi tejado, ni sé qué es eso de delicadeza, ni con qué pan se come ese guisado. Soy un pedazo de naturaleza para el que ara y para el arado. Qué difícil, señor, que Dulcinea pudiera reemplazarme en mi tarea. Y ahora contesta don Alonso. ¿Qué deciros del hombre equivocado? Que equivoca sus ojos y se empeña en ver castillo en venta con doblado, en confundir tisú con estameña y en moza, como vos, haber forjado a una dama seguida de su dueña. Una dama exquisita, una doncella que en nada os parecéis, puesto que en ella no late rigurosamente humana esa piel de las manos hacendosas que van a la cocina, cardan lana, pasan por las cecinas y las cosas, despiertan con su tacto a la mañana y más que espina, merecieron rosas. Os amo a vos, mujer de pozo y huerto, rendido, enamorado
y casi muerto. Vuestro Alonso Quijano. Bueno, esto es para niños un poco más mayores, ¿no? ¿Crees que debo de alguna adivinanza? Sí. Podemos decir, ¿no? La de la dama de noche. Sí, pues sí. Te digo esa. Bueno, voy a decir una La que tú sin quieras. no, mira. Tú manda. Eran dos hermanas. Una muy dispuesta, la otra muy vaga. ¿Qué? Eran dos hermanas, una muy dispuesta, la otra muy mala. Yo este libro porque me invitaron a la FIL para adultos y para mayores, y yo llevaba este recién estrenado con el editor a la FIL de México, a Guadalajara, y llevaba un taller de adivinanza, y de allí, de ese taller, me salió Anaya buscando adivinanza. Pues voy a darle, porque las adivinanzas tengo que coger de los libros. ¿Es el celeste? ¿Adivinanza? Sí, este es el primero. Sí, y el otro. Bueno, voy a decir algunas. Digo que las niñas de México, las chiquillas, la feria del libro de Guadalajara de México, eso no se lo puede imaginar nadie lo que es. Eso es como un pueblo. Es todos los editores del mundo, una barbaridad. Pues me pusieron a mí unas niñas, unos colegios, que me adivinaron todas las adivinanzas, y algunas son muy complejas. No sé, el libro no estaba editado. Sí. Mira, esta me gusta mucho. Tengo la cara redonda, tengo la cara ovalada, y al ponerme de perfil hasta me quedo sin cara. La luna, muy bien. Eso sí. Vamos a ver. Yo no mojo a las palabras, por más mojada que tengo, la senda por donde pasan. La lengua. Aquí. Me lo he leído. Llevo la ventaja. No sé, ¿cuál es la de Jazmín? Aquí tengo a mis hijitos, ¿esta es la de Jazmín? Sí. Porque se perfuma el pelo. Espérate. Muy bonita. Porque se perfuma, no me sé si la sé de memoria, porque se perfuma el pelo, le dicen que es una dama, y dama deja de serlo cuando llega la mañana. La dama de noche. El pura lírica. Y esto, mira, esta es compleja. En la casa un invitado, que traen 60 cocheros, 3.600 vasallos en un palmo de terreno. Yo sí lo sé. Él lo sabe, claro. ¿Eh? La hora. Dice, 4 patitas muy estiradas que ni corren ni andan ni dan patadas. Decirlo alto, que no me... Las patas de la silla, por ejemplo. Aquí hay algunas que me gustan más que otras. Tengo mis hijitos. Esta. Tengo un vestido muy duro, la cabecita muy blanca, y aunque no he tenido pelo, de peines puso una fábrica con el sudor de mi frente y a costa de mis espaldas. Si ando despacio, será que tengo las uñas largas. La tortuga. Está sembrada, ¿eh? La tortuga, sí. No se lo ha leído. ¿Tú no lo tienes? No. Pero bárbaro. Había que coger el otro. El de gusano. El de gusanos. Es muy bonito también. Pero espérate que es que. No sé. Por la hojita de morera me arrastro y me pongo grande hasta que me salen alas lo mismito que a mis padres. Visto a princesas y a reyes, que sigue siendo una alhaja el hilillo de saliva con el que hice mi mortaja. El gusano de seda. Voy a coger ahora a ver que me sale por aquí. Ahí está.
Ah, bueno, esto, bueno, sí, pero este, a mí hay uno que, espérate. Ah, bueno, este, para amarrarle un bichito los cordones del calzado, necesito lo menos 200 manos. Este empieza. Dice, a mí mi nombre me encanta, que fui la Marigalante y luego me hicieron santa. A mí mi nombre me encanta, que fui la Marigalante y luego me hicieron santa. La Santa María, la Marigalante. Dice, aunque he nacido en la tierra, en la mar me bauticé. Como me pusieron niña, jamás me he hecho mujer. La niña, sí. Sí. Hay una que me gusta mucho. Las que más me gustan son las pequeñas. Sí. Enrollarme en mi destino. 1 centímetro en tu mano y el otro en el quinto pino. Señor arquitecto, ¿que usted habrá medido? La cinta métrica. Me gusta, son pequeños. No, es que me gustan las chicas. Dice que estoy en el medio. Mi nombre empieza por J y por el viernes me muero. El jueves. A mí me dio un tal Mercurio a mitad de mi camino, unas sandalias con alas y corro que me las piro. El miércoles, Mercurio. Tan chiquitita y tan verde, se apuntó al cole, para que nadie luego le meta goles. Dice su abuela que aunque viva en el campo, es de Bruselas. Yo tengo mis pensamientos todos puestos en la tierra, y como son de colores, ningún pensamiento piensa. Los pensamientos. Las flores de pensamiento. Tenemos que terminar ya, Rosa. Pues venga, Una última lo que tú quieras. del hablamueble. Del hablamueble. El hablamueble. ¿Esta quieres tú, del soneto? Esa. Me llama mucho la atención, es muy bonita además. La mesa de comedor. Yo esta la veo sosa. Sosa, pues entonces la que tú quieras, tú eres la que manda. Sí, porque, bueno, pues, comprende tú, muy perfecto. Coge la que te gusta a ti. Pero es donde el pan se parte y se reparte, donde encuentra el mantel esa alegría cierta y cordial de cada mediodía que hace de la familia un baluarte, donde el plato cercan a la fuente, donde los platos cercan a la fuente con los cubiertos y las servilletas, los tenedores van por las croquetas que se terminan inmediatamente, la cuchara se arrima a la legumbre y al misterioso caldo del puchero está caliente, sorbo un poco, espero a que se recupere de la lumbre esa armonía que abre de sus aromas y hace que te apetezca y te lo cojas. Otra que quieras tú y ya está, venga. Bueno, el Gijón, vamos a... Sí. Si quieres del Gijón o del cuentacuadro, lo que tú me digas. Tira del hijo. Del Gijón, pues ahí tiene que estar. Sí. Del Gijón que podemos... Ese. ¿Ese? El Gijón. No sé si algo de... No sé, es que a mí no le tengo un apego a casi ninguna, ¿no? Que me parecen todas iguales. Bueno, voy a las pequeñas ambiciones de... Bueno, es que la criatura esta también, que repitió la plana y abregado. Voy a leer La abuela porque me parece que es un personaje... la abuela, ¿no? Es el cuento de Blancanieves, claro, con una visión en un pueblo marginal, en un barrio marginal. La abuela.
La abuela es ese fácil que cuenta historias y te tuvo en brazos, que teme por tu vida y le horrorizan todas las movidas, que vela por tus cosas y te pregunta y nunca fue curiosa, que le oculta a tu madre si no haces la cama o llegas tarde, que te da 1000 consejos que huelen al alcanfor porque son viejos, que repitió la plana y ha bregado contigo y con tu hermana, que nunca se está quieta y hace crochet y miles de croquetas, que no ha tenido sueldo y ha criado a sus hijos y a sus cuervos, que te dio a merendar un príncipe, el de Bequelar. Bueno, yo me tomo muy en serio lo de los niños, la verdad es que sí, porque se merecen más que los mayores, fíjate, porque los niños van a ciegas y los mayores ya sabemos por dónde podemos tirar. Muchas gracias, un placer. No, todavía le falta al presidente. Me cambio de sitio, te sientas. No, quédate. Siempre, aunque ya entre las preguntas realizadas por Vicente y las respuestas de Rosa, pues nos ha quedado ya un poquito claro más su obra y su escritura. Pero siempre damos la oportunidad al final de cada sesión, si hay alguien que quiera preguntar algo o tener curiosidad sobre alguna cuestión concreta, que ya que tenemos aquí a Rosa, pues que se lo pregunte directamente. ¿Qué libro le tengo que comprar a mi nieto? ¿Cuál me aconseja, Rosa? Pues, cosas de ese tipo que también vienen muy bien, ¿verdad? Y pues, no, porque es cierto, y he oído por ahí, a mi nieto le gustan las adivinanzas. Es una oportunidad interesante la cuestión. Vamos, de manera que siempre se abre un espacio de tiempo para las preguntas, si quieren hacerlas. Y si no, pues nos ha quedado todo prácticamente claro. Yo lo único que quería ya para concluir, si les parece, es si alguien tenía alguna duda de la capacidad creadora de Rosa Díaz, yo creo que hoy se le han debido disipar, porque aunque solamente han sido algunos botones de muestra que ella y Vicente nos han mostrado, pues la verdad que no cabe duda, ninguna, de la capacidad creadora desde hace mucho tiempo y de que se ve que continúa y que siga, como el conejito de Duracell, ¿no? Entonces, que no pare. Y sobre todo porque siga con ese juego de vocablos tan interesante, tan rico, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy tratamos tu literatura infantil y juvenil con lo difícil que es hacer llegar a los niños y a los jóvenes esa manera, ¿no?, de escribir y de leer, porque hay que leerlo de manera diferente a como se puede leer otro texto como los que se tratan en el colegio, ¿no? Y hay una cuestión importante, yo por lo menos, la verdad es que me asombro. Yo pienso que es lo más difícil, y creo que Vicente también lo ha dejado caer. Yo creo que es muy difícil escribir literatura infantil y juvenil, es de lo más difícil, sencillamente porque es que quien nos va a leer, o quien lo va a leer primordialmente, pues son unos críticos feroces. Sí, es verdad. Si un niño coge un libro hecho para niños o para jóvenes y la primera no, se acabó. Entonces la crítica infantil y la crítica juvenil además es dura y directa. No hay ningún tipo de... ellos no tienen por qué callarse y ser prudentes. Exactamente. Si no les gustan, no les gustan y te lo dicen a la cara. Entonces es un riesgo hacer literatura infantil y juvenil. Aquí estáis muchos literatos y me imagino que estaréis de acuerdo. Yo por lo menos así lo pienso. Y para también finalizar, hacer simplemente una reflexión. Me alegro mucho de que Rosa nuevamente esté aquí con nosotros. No será la última vez, desde luego, pero ya está muchas veces. Y me alegro porque es académica correspondiente nuestra. Y me alegro también porque quien la ha glosado y quien la ha estudiado en su literatura infantil y juvenil en esta ocasión ha sido Vicente, pero es que se ha mencionado aquí a José María Barrera, que también es académico correspondiente nuestro. Se ha mencionado aquí
a Miguel Cruz, que también es académico correspondiente nuestro. Y se ha mencionado a Rogelio Reyes, que también es académico correspondiente nuestro. De manera que estamos rodeados de especialistas en Rosa Díaz en nuestra academia. Y además, Rosa Díaz pertenece a nuestra academia con mucho orgullo. De manera que te tenemos que dar un aplauso de despedida, muchas gracias, para que vuelvas a venir de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar antes de finalizar, porque es que esto está recién salido del horno. En esta sesión, Rosa, aprovechamos también pues, para anunciar que ha salido por fin el número 2 de la revista Criteria, que ha mencionado Vicente, para que ya estamos, aunque ha salido ahora la número 2, la número 3 está prácticamente ya también en marcha. Entonces, bueno, pues quería también anunciarlo, no presentarla porque ya se presentó en el número 1, pero sí comentar que está ya aquí, que está ya en la página web. Yo creo que está puesta ya, si no estará para la semana que viene, para tenerla también a disposición de todos en la web. Y, por supuesto, para los que estamos aquí, pues tendremos un ejemplar para que podáis tenerla y disfrutarla. De manera que, una revista aquí muy la tenéis y ahora la ¿Es repartiré. un formato nuevo de la revista? Sí, bueno, la revista Criteria sí. Continuamos con el sistema de lo que es la revista, el boletín que se venía haciendo, pero le hemos dado un cambio de hace ya algún muy bonita. De manera que con esto pues se cierra la sesión y muchísimas gracias. Nada, Sí, pero ya no se pregunta. Yo he cerrado y ya no se pregunta. Así que muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Sí, es verdad, se me olvidaba, que es muy importante. Aquí en la entrada hay un pequeño stand con la obra... con algunos libros de Rosa. Está en el hip hop, está para el que quiera adquirirlo, hay y por una supuesto novela también para que Rosa nos lo firme y tengamos también pues ese privilegio, ¿no? Voy a firmar a ti la sobra esa. Ya verás cuando tú la abres eso, todo lo que escribe Barrera, es mucho, pero solamente se dedicó a la poesía de adulto. Yo ahora en la Cervantes pues va a salir también esta también, no se va toda esta obra que tengo ya en otra de estos pasos. Pues lo dicho, la obra de Rosa está ahí y estará a disposición de ustedes y porque no con puede ello, pues, ser, uno puede mezclar la gracias. churra con berenjena. Rosa, empieza tú a Sí. Pues sí.